Algunos que los patitos. Tenemos la de Chester Arthur, Joe Biden. Sí, Grover Cleveland fue presidente 2 veces, pero de manera no consecutiva. Es el precedente de Donald J. Trump. Y curiosamente, tanto Grover Cleveland, Chester Arthur y Donald Trump son de Nueva York. El señor Biden es de Scranton, Pensilvania. Curiosamente, donde está la oficina de The Office, esta de Steve Carell. Pero, bueno, en principio no tiene que ver con lo que vamos a comentar. Aunque tampoco, técnicamente últimamente el señor Donald J. Trump es de Nueva York, porque se autoidentifica. Y esto resulta curioso, porque esto de la autoidentificación debería ser lo woke, ¿no? Y en teoría, como diremos al final, en este loop de 12 reflexiones, 12 causas y 12 vídeos, es el fin del wokismo, aparentemente, siendo derrotado en estas elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024. Se autoidentifica como floridiano, al vivir la más de las veces en Mar-a-Lago, en el gran estado de Florida. ¿Qué ha supuesto la victoria de Donald Trump? ¿Ha supuesto más una victoria de Trump o una derrota de Kamala Harris? ¿Ha supuesto una victoria de un modelo distinto, revolucionario, de gente que se viene arriba y se flipa? ¿O ha sucedido, como dicen algunos, y corroboro con los datos, en el año 2000 y en el 2011, en el Estado español, cuando el hecho de que los votantes de izquierda abandonaran a la PSOE y hicieran que aún con los mismos votos el PP pudiera obtener una derrota en el caso de 2004 y una victoria en el caso de 2011. ¿Por qué? Por la fragmentación del rival, por la cuestión del reparto relativo, la transformación de votos en escaños en el caso del Estado español. ¿Tuvo más votos Donald Trump en 2020 que en 2016? Sí. ¿Le sirvió para algo? No. Le sirvió para decir, tenemos más gente, pero para poco más. ¿Ha tenido menos votos Donald Trump en 2024 que en 2020? Parece que sí. ¿Para qué ha servido? Para llegar a la Casa Blanca. Y esta es una reflexión, evidentemente, que hay que hacer. ¿En qué estados ha ganado y ha perdido? ¿Por qué? ¿En qué condados? Y esto es importante también, porque hay que bajar a nivel municipal también. ¿En qué condados ha ganado o perdido Donald Trump? ¿En qué segmentos sociales? ¿Mujeres? ¿Hombres? ¿Colectivos llamados hispano-latino? ¿Irlandeses, suecos, polacos, chinos, coreanos? Todas diversas nacionalidades que hay dentro de Estados Unidos, los llamados estadounidenses con guión. ¿Hombres? ¿Casados? ¿No casados? ¿Blancos? ¿Hombres negros? ¿Mujeres? En toda la combinación que el censo de los Estados Unidos puede permitir. ¿Para qué? Y esto es importante, porque conociendo hasta el más mínimo detalle de lo que ha sido esa victoria de Donald Trump y derrota de Kamala Harris, es como se podrán buscar los porqués. ¿Por qué ha perdido? ¿Cuáles han sido las causas? ¿Han sido la cuestión de la inflación? ¿De la inmigración? Se ha solido decir en estas semanas que han pasado de que estas dos síes han sido fundamentales a la hora de decidir el voto de la gente respecto del bolsillo y de la amenaza de los que puedan venir, de la misma manera que alguien que estuvo en el canal me comentó que en Nuevo México, en la Cámara de Representantes, podemos ver todo el mapa en azul.
En buena medida porque la mitad del Estado son mexicanos. Pero no quieren resucitar el Plan Aztlán. No quieren volver a antes de 1848. Les gusta mucho México, son parientes, sí, lo reconocen perfectamente. Pero cada cual en su casa y Dios en la de todos. Y si hay que ir al sur, se va de vacaciones. Con lo cual, es también cuestión de mentalidades. La raya, a pesar de que les pasó por encima, bueno, ¿qué se le va a hacer? La vida es así, y la vida es mejor al norte de la frontera que al sur. Otra cuestión es el tema del fentanilo, que eso no entiende de fronteras. O sí, debido a que el muy amigo mejor, el señor AMLO, que ya no es presidente de México, durante 3 años estuvo negando el problema. Pero solamente cuando tuvo este problema en Tijuana, en las ciudades fronterizas al sur de la zona de San Diego, entonces se empezó a ver que era un problema. ¿Y qué problema? Que tendrá que heredar la señora Sheinbaum, con el problema de seguridad, del tema de las situaciones tan dolorosas como el tema de los cárteles de la droga y el control efectivo del territorio. Pero esto es para México y evidentemente debe haber una situación en la que Estados Unidos tenga sus propias decisiones, sus propios decisores, elecciones y votaciones, en la que evidentemente ellos son los que son dueños de su destino. El problema, si es que se puede hablar de problema, es que esto repercute a nivel mundial debido a que, por lo menos por ahora, son el país más importante del mundo y hasta comienzos de este siglo XXI han sido el país que ha asumido la tarea no electa, sino designada, en buena medida por el resto del mundo y por las circunstancias históricas, de hacer como un sheriff del mundo, como el pacificador, en el sentido de, por ejemplo, la película El Dorado. Y remito a esto porque el sheriff interpretado por Robert Mitchum, en un momento dado, se deja llevar y tiene que ser el personaje de John Wayne, el que, contratado en principio por los, entre comillas, malos, aunque de fondo está un duelo referido a algo que es bastante clásico, como pueda ser esos duelos entre pastores, ganaderos, agricultores, que vemos también en Horizontes de Grandeza, aquella en la que también está Charlton Heston y Gregory Peck. Y por lo tanto es el tema de los recursos limitados, tanto en el ámbito del segmento como también respecto de las familias que concurren sobre el mismo río y que no puede ser compartido debido al uso intensivo de esos recursos. Y por tanto, ese choque lleva a una situación de seguridad. John Wayne es contratado por una de las partes y el sheriff tiene que ser imparcial, simplemente garantizar la seguridad, porque una de las partes en conflicto ha decidido usar la violencia de una manera extralegal. Por tanto, en el mundo, en cierta medida, después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, la primera, en buena medida, teniendo en cuenta el hecho fundamental del 16-17, como fue el pago de las deudas contraídas debido al asunto del patrón libra-oro, y asaltarse con tema de deuda, y que remitió en el 16-17 a la bolsa de Nueva York, a Wall Street, y si perdían, esos que habían remitido esos gastos de Londres a Nueva York, no cobrarían. Porque sería difícil que una Alemania victoriosa asumiera las deudas de un Reino Unido derrotado o un Reino Unido derrotado pudiera pagar con prontitud
los gastos derivados de la guerra. Algo parecido pasó en la Segunda Guerra Mundial, con un gasto, si podemos llamar gasto, en el ámbito de la inversión Marshall, del plan Marshall, más alto en Reino Unido y Francia que en Alemania e Italia. A pesar de que el aprovechamiento de Alemania del plan Marshall fue infinitamente mayor al del Reino Unido. Y por tanto, la disposición respecto de las armas convencionales frente a las nuevas, que fue un debate interno dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, como el hecho de tener que proteger a sus aliados o verse obligado a repetir en caso de una guerra lo mismo que sucedió con el día 6 de junio del 44, utilizando eso sí, el Reino Unido como un portaaviones en tierra para poder entrar en la fortaleza europea. Tener que repetir eso respecto de los soviéticos era algo que no estaban dispuestos y preferían sostener la línea, y para hacerlo tenían que ir físicamente a esa línea y estar allí, cosa que rompía con ese aislamiento que fue efectivo en buena medida en los años 20, hace más o menos un siglo, como fueron los tres presidentes republicanos, desde Woodrow Wilson y Franklin Delano Roosevelt, entre el año 20 y el 32. Ese es un desafío, sobre todo teniendo en cuenta de que fue un aislacionismo respecto de lo que está fuera del hemisferio occidental, porque tuvieron intervenciones en la América toda. El mundo, con esta vuelta a esos presidentes, debe entender que Estados Unidos tiene derecho a hacer con su política externa lo que considere oportuno. Y para su política interna, a pesar de que yo soy demócrata, yo hago causa con el Partido Demócrata, no sé cómo me sentaría las políticas demócratas, depende de qué estado estuviera, respecto de mi vida allí, si tuviera residencia en alguno de los estados de los Estados Unidos. Pero como no vivo allí, me centro en mi valoración respecto de la política exterior. Cierto es que los diferentes estados tienen su propia capacidad para manejar sus impuestos, en cierta medida, y tienen políticas públicas que pueden hacer diferencial el modelo de un partido u otro, o de una zona del país y otra, y por lo tanto, la gente puede votar de más de una manera. También puede votar con los pies, como tenemos la historia de la Ruta 66, que fue el momento de las uvas de la ira, tanto libro de John Steinbeck como aquella película con Henry Fonda, en la que resulta curioso. En un momento dado, la película fue aprobada por los soviéticos para que la vieran los ciudadanos de las repúblicas soviéticas, para ver cómo los estadounidenses habían sufrido mucho en su periplo de el crash del 29 en adelante, y que obligó a algunos agricultores de Oklahoma, recordemos, fungiendo con lo que fue el Dust Bowl, que fue un excesivo e intensivo uso de los recursos naturales hasta casi destruir la tierra. Esto fue objeto de políticas públicas precisamente de Franklin Delano Roosevelt en el New Deal a partir del 1972, muy oportuno, porque de no haber sido de esa manera habría sido unas consecuencias muy perdurables en el tiempo, desde lo que es Oklahoma hasta el Valle de Tennessee. Y esto lo vemos, en cierta medida, en la película Interstellar, este Dust Bowl, lo que significó, en cierta medida. Se puede pensar que es ciencia ficción, pero hay cosas que están en películas, insertos, y que son parte de la historia. Lo mismo que hay una secuencia en Scary Movie 4, pero bueno, eso es cuestión de las presidenciales de 2004. Tenemos, por lo tanto, una película que está aprobada por los soviéticos, pero, en un momento dado la prohíben. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que aún en el ámbito más pobre, más
tirado de la sociedad, eran dueños de una camioneta en la que podían meter los enseres y largarse. Eran aún propietarios de algo. Y por tanto, en ese momento dijeron, no. Así esta gente van a pensar cosas debido a la situación de los llamados kulaks y del Holodomor del 32-33 en Ucrania, pero no solo, también en Kazajistán. Por tanto, la situación de la censura tiene su papel en el ámbito cultural para entender que estos medios, tanto cine, televisión, series, también sirven para transmitir una idea de lo que un país es. Y es soft power, que se debe utilizar para tratar de proyectar lo que un país quiere para otras sociedades y a través de ello meter productos con el llamado product placement. En el Estado español ha habido series que han hecho de esto, incluso en el orden inverso. Primero, organizamos a ver qué productos queremos vender y después construimos el guión en función de eso con aquellos desayunos pantagruélicos con todo encima de la mesa y muchas otras cosas que seguro que el espectador del Estado español recordará vivamente. Es precisamente por eso, para el espectador de otros países, el que hay que pensar que esto que los Estados Unidos hacen, de elegir sus propias decisiones, de tomar sus propios destinos, debe llevarnos a que los demás tomemos los nuestros. En función de que, en buena medida, hemos estado subordinados a los Estados Unidos en el ámbito de la Guerra Fría, y un poquito después, como consecuencia de aquellas políticas, por ejemplo, en el tema de defensa, gastando, porque gastar en el ámbito público es priorizar recursos limitados porque provienen de los impuestos. Y estos impuestos no son infinitos. Son finitos ligados a la generación de riqueza de cada uno de los países en un determinado tiempo. Y esto debe de continuar en el tiempo para poder seguir gestionando esos recursos públicos, esos impuestos y esas políticas públicas. ¿En qué se invierte? ¿Cómo se invierte? ¿Se hace en inmovilizados? ¿En elementos dinámicos de la sociedad que puedan servir para volver a incrementar el valor añadido y de esa manera generar más recursos en el futuro que puedan ser luego reinvertidos y que la rueda del PIB sea cada vez más creciente? Porque esto influye luego en la política, influye en la capacidad de proyección de cada estado hacia el exterior. Tenemos que ser distintos de lo que se solía decir. Por ejemplo, uno de mis profesores solía decirlo, que en la época del siglo XVI, Flandes o las ciudades-estado italianas eran muy prósperas, pero no tenían un ejército para sostenerlas. Y son otros los que proyectan su fuerza militar, aún no teniendo la erudición cultural o otras aptitudes de cariz más elevado, comercialmente, económicamente, pero al no tener la capacidad de protección de sí mismos, son objeto de convertirse en el patio trasero geopolítico de otras potencias, como por ejemplo Italia respecto de Francia y de el Estado español, por decirlo de alguna manera, como fue objeto de conversatorio con Antonio Muñoz Lorente, las guerras italianas. Y por eso tenemos que asumir las consecuencias de que el mundo cambia. No es una foto fija, es like a rolling stone, es como una piedra rodante. Debemos de afirmar nuestra independencia respecto de no solo China, no solamente Rusia, no solamente, sino también Estados Unidos. Y en ese caso, la independencia respecto de Estados Unidos nos dará una mayor base sólida para nuestra amistad transatlántica. Sobre todo teniendo en cuenta un pequeño detalle. Cuando Donald Trump
llega por primera vez a la Casa Blanca, de las primeras cosas que hace es romper el Tratado Transatlántico y el Acuerdo Transpacífico de Comercio, lo cual hubiera sido la base del comercio mundial en las siguientes décadas. Habría sido modelo para todos los acuerdos comerciales entre países y entre entidades que pudieran haber hecho una forma de configurarse en estos dos acuerdos entre potencias democráticas y liberales. Y digo espacio liberales, no y liberales en todo el término como si fuera una sola palabra, como podría designarse a Orbán, o algunos dicen que también al propio Donald Trump. Aunque Donald Trump tiene una cosa bastante curiosa y que relativiza en parte lo que he dicho, aunque no le quita un ápice de veracidad a la necesidad de cada cual construir su propia defensa y seguridad, no solamente estrictamente en esa política, sino en todo el ámbito, porque Donald Trump te puede llegar a preguntar, ¿qué quieres que te diga? Es un producto de marketing. Quiere negociar y para negociar tiene que darle la razón a todas las partes. Esto es muy peligroso, porque puede hacer un acuerdo en el que diga a la vez que la capital indivisible de Israel es Jerusalén, única e indivisible, y a la vez ir a donde Mahmoud Abbas, Abu Mazen, y decirle, habrá un pequeño trocito, que lo llamaremos Jerusalén Oriental, y será la capital del Estado palestino. Estas dos cosas, a la vez, son imposibles. Imposibles. Pero Donald Trump dirá que es viable, porque se lo va a prometer a uno y a otro lo que quieren oír. El problema luego llega cuando la realidad aflora y se pone encima de la mesa. Que es algo que vamos a terminar viendo con Irán, con Israel, Gaza, Cisjordania, Líbano, Corea del Norte, Corea del Sur, Venezuela, Cuba, Ucrania, Rusia y muchos otros conflictos que están encima de la mesa. Algunos son lejanos, como el potencial de China y Taiwán. Otros son más cercanos, como el tema del Sáhara, con respecto a Argelia, Marruecos y España. Otros son más sentimentales, como el tema de Malvinas, con respecto a Argentina. La Argentina de Milei, no olvidemos, supuestamente amiguito. El otro amigo, el expresidente Bolsonaro, estaba en Mar-a-Lago cuando se produce el tránsito de poder. Es por tanto una época de incertidumbre, que es lo que los chinos llamaban una época interesante. Si alguien te dice, te deseo que vivas tiempos interesantes, y es chino quien te lo dice, no te está dando ningún halago, ni haciendo ningún favor. Son tiempos de zozobra, puede que de oscuridad, y ante eso, para los demócratas de Estados Unidos hay que saber identificar dónde y cómo y por qué han perdido. También lo debemos saber los demás, para entender que esa situación que ellos han tenido, podríamos tenerlas en nuestras sociedades y prevenirlo. Y por tanto, ahí tenemos un vector de profundización en lo que ha pasado para entender que las sociedades son líquidas, que los votos son de las personas, que tienen derecho a cambiar, que tienen perfecto derecho en el Estado español a votar a cualquiera de las ofertas políticas partidistas que se presenten, y hay casi 9.000 partidos registrados en el Ministerio del Interior, que es posible crear nuevos partidos, que es viable presentar una candidatura y que ésta pueda llegar a tener impacto, sobre todo teniendo en cuenta que el objeto primario de Donald Trump es aglutinar mayorías en un determinado momento y luego, si te arrepientes, es tu problema. Pero él ya ha obtenido su victoria, que es la de el día de las elecciones.
El resto, como el lema Make America Great Again, que es un significante vacío, cada cual incorpora, bajo su emocionalidad, bajo su punto de vista, bajo lo que él aporta, algo que no está ahí, está en nosotros. Y vemos lo que queremos ver. Y él nos dice lo que queremos oír. Y por eso es interesante e importante reflexionar, identificar, conocer en lo que ha pasado, por qué ha pasado, cómo ha pasado, para poder comprender los tiempos que se vienen y cómo evitarlos, en cierta medida, con políticas propias de cada uno de los territorios, también con la percepción de determinados ámbitos en políticas públicas, como podremos ver, debido a que, en cierta medida, como he comentado, es la victoria de Donald Trump, sí, pero enfrente pareciera como que hubiera un tigre de papel, como si no hubiera nada enfrente. Y es un problema para los demócratas, pero también una oportunidad. Es un problema para aquellos que siguieron una serie de políticas, pensando que eran lo más de lo más, la ola del futuro, el día del mañana, y que iba a ser la fórmula de Firabras para la elección pública y para ganar elecciones, y que era lo más moderno. El problema estriba en lo que se decía respecto de Benedicto XVI y el Papa Francisco. Ambos papas, sí, el Papa Benedicto XVI. Que si la Iglesia se casaba con una época, se abrazaba a las modernidades del momento, podía ser muy cool y muy progre en una determinada época, pero quedar desfasada inmediatamente posterior. Y la vocación universalista y trascendente de la Iglesia requería esa visión que debía de adaptarse, pero fijando un marco de atemporalidad. Esto le puede pasar a la política. Aquellos que se casan en fondo y forma a lo progre del momento pueden correr el riesgo de quedar desfasados unos años después, cuando la sociedad cambia. Y vaya que sí cambia. Siempre cambia. Por eso, en cierta medida, podemos acudir al hecho de la derrota de la señora Kamala Harris, en parte, a esta evolución de las cosas. Porque se dice de Trump misógino, pero las mujeres votaron a Trump. Y en número creciente. Que iba a deportar a latinos, y muchos latinos han votado por Donald Trump, hasta prácticamente la mitad de ellos. ¿Por qué ha sido? ¿Cuál es el orden de prioridades en la elección de alguien para un cargo público? ¿Es el fin del guapismo? ¿Y debemos tirarlo al estercolero fuera de Estados Unidos aquellos que podemos presentarnos a elecciones? ¿Cómo darle la vuelta para que las posiciones políticas no respondan a una importación de debates de hace 20, 30 años en Estados Unidos, que ya son viejos allí, y que se venden como nuevos aquí, en Europa? ¿Cómo hacer respuestas endógenas a problemas públicos desde coordenadas propias del país? Eso sería lo importante, y por esto estas reflexiones de 12 días sobre que Donald Trump es presidente y cómo hacer frente desde aquí, con las herramientas de aquí, a todas estas circunstancias, porque es evidente que vamos a pasar ese tiempo y debemos adaptarnos, debemos intentar seguir siendo nosotros mismos, lo mismo que Estados Unidos busca ser ellos mismos. Y por tanto, espero que sean de algún interés estas reflexiones. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpian.